Jesucristo. Hermanas, vuelvo hoy a encontrarme con ustedes en estas reflexiones que nos interesan del carisma carmelitano. Pero antes de entrar a estudiar el carisma teresiano, tuvimos unas reflexiones sobre esa riqueza de la Iglesia, esa presencia del Espíritu que llamamos la vida carismática, que juntamente con la vida sacramental forman toda la riqueza de nuestra Madre la Iglesia. Hemos hablado del carisma en sí, su nacimiento, producto. Hemos hablado mucho del carisma del fundador, porque teníamos que recoger elementos para poder entender a Teresa como fundadora. Vimos en la última charla que hicimos la muerte de un carisma. Cómo el carisma es muy delicado, cómo es una presencia muy bella, cómo todos los que la reciben, el fundador y los que le siguen, tienen que cuidarlo, profundizarlo, ilustrarlo, vivirlo, orarlo, porque si no el carisma puede morir. Y vimos cómo muchas comunidades han perdido su razón de ser, han muerto en la historia. Así como nacen nuevos, también los carismas que no se han cuidado han muerto. Vamos a entrar pues en la segunda parte de estas charlas, que es el carisma fundacional de Santa Teresa, que nos va a llevar unas cuantas charlas, que nos va a servir de reflexión, que vamos a tener momentos de mucha conocimiento y entrega a nuestra Madre. Pero esta primera quiero dedicarla a un tema que me llamó mucho la atención cuando en 1967 asistí, como les dije en la introducción, como el primer colombiano a un capítulo general. Éramos 90 hombres, la inmensa mayoría europeos. Había un grupito de la India, alguno que otro ya empezaba a asistir del África. De América Latina una representación interesante por los que fueron, pero en el número muy pequeño. Era un ambiente muy variado, un ambiente muy complejo y con una misión muy seria a la que íbamos, mandato del concilio de hacer unas nuevas constituciones, y nos mandaba en el número 2 del Perfecte Caritatis que a la hora de hacer las constituciones nuevas tuviéramos en cuenta al fundador. Ese fue el ambiente histórico de la convocatoria de ese capítulo. ¿Qué fue lo primero que se discutió? Hoy parece una bobada, en aquel momento no, era algo muy fundamental. Santa Teresa es fundadora o reformadora. Es el tema que yo quiero explicar. ¿Cómo vi el tema? El tema lo vi en esa reunión internacional de esta forma. Algunos italianos y franceses consideraban a Teresa reformadora. Muchos de España y de América Latina como fundadora. ¿Y dónde veíamos eso cada día? Hermanas, les voy a contar la historia. En el refectorio o comedor se leía en latín, y en latín se leía el camino de perfección de la Santa Madre. Se leía el camino de perfección en latín. Si el que leía ese día era o francés o alguno italiano, decía Camino de Perfección, escrito por Santa Teresa Reformatrix.
En la palabra reformatis, en latín dice reformador. Si el que leía era un español o un latinoamericano, decíamos, escrito por Santa Teresa Fundatrix. Entonces ahí estaban dos conceptos diferentes de lo que íbamos a estudiar. Pero lo importante era que cuando el que decía reformate, se oía un murmullo en el comedor de disgusto de algunos. Y cuando decían fundate, se oía el mismo murmullo por otra parte. Hermanas, ¿de qué se trataba? De algo muy esencial. ¿Cómo concebir a Teresa? Si era una fundadora o una reformadora. Acudamos al diccionario de la Real Academia. ¿Qué nos dice el diccionario? Reformador es el que hace unos cambios. Fundador es el que crea unas nuevas situaciones. Entonces, uno se pregunta, ¿Teresa es una reformadora? Teresa trató de reformar el convento de la Encarnación. Teresa no hizo más que cambiar ciertas cosas para que la llamemos reformadora. O Teresa hizo algo nuevo, una vitalidad, algo nuevo, para poder decir que es una fundadora. Ahí están los dos conceptos. En esos días tuvimos la entrevista con el Papa, que nos recibió a todos los carmelitas. Y él, en su discurso, habló de Teresa como fundadora. Es que es muy distinto considerarla de que ella hizo unos cambios, a decirla que ella hizo toda una fuerza creativa y nueva. Yo quisiera aclarar en otro momento, para que les quede bien claro, qué es reformadora y qué es fundadora. Y la liturgia de hoy, la que nació del concilio y de la reforma de Pablo VI, es Teresa fundadora. Entonces, dejo para la siguiente charla el explicar qué es reformadora, qué es fundadora y cuál es el verdadero nombre que podemos decirle a nuestra Madre Teresa.